Bueno, Angie, mira, te voy a tratar de explicar pues lo que está en el video que te envié por WhatsApp, el link de YouTube. Entonces, mira, cuando estamos hablando del teorema de Pitágoras, estamos hablando simplemente de una ecuación que surge teniendo en cuenta los lados de un triángulo rectángulo. Pero entonces vamos a aclarar qué es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene esta forma, ¿cierto? Es decir, tiene un ángulo recto. Por eso se llama triángulo rectángulo. Cuando vos tenés un triángulo rectángulo, el lado más largo de ese triángulo rectángulo se va a llamar hipotenusa. Y lo vamos a identificar con la letra C. Perfecto. Los lados que faltan, el más corto lo llamamos cateto A y el mediano, por decirlo así, lo llamamos cateto B. Entonces, en un triángulo rectángulo tenemos un lado más largo que se llama hipotenusa y dos catetos que se llaman A y B, ¿cierto? Entonces, de esa relación de lados surge el teorema de Pitágoras. ¿Y qué me dice a mí el teorema de Pitágoras? Me dice que la medida de la hipotenusa, que es C, al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿cierto? Entonces yo de ahí puedo despejar. Entonces, si yo aplico esta fórmula, yo calculo la hipotenusa, pero para poder calcularla yo debo despejarla. Entonces yo no necesito el valor de C al cuadrado, necesito el valor de C, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Yo le saco raíz a este lado y raíz a este lado y entonces la fórmula me queda así. C es la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, ¿cierto? Ahora, vamos a ir por partes y te voy explicando las tres fórmulas. Entonces, mira qué me dice este problema que se hace con teorema de Pitágoras. Me dice que yo tengo un triángulo rectángulo, ¿cierto? Porque tiene un lado recto, que tiene de catetos A igual a 5, B igual a 4, ¿cierto? Y me piden que calcule la medida que falta. Entonces, si yo comparo, yo puedo evidenciar que la medida que falta es el lado C o la hipotenusa, ¿cierto? De este triángulo. ¿Cómo calculo la hipotenusa? Entonces, Brian, la hipotenusa se calcula con la letra C. Entonces, la letra C es reemplazar esta ecuación, ¿cierto? Esta ecuación. ¿Y qué me dice? Que la hipotenusa, que se llama C, es la raíz cuadrada de la suma de A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, la raíz cuadrada de la suma de A al cuadrado, A vale 5, entonces 5 al cuadrado, más B, que vale 4 al cuadrado. Ahora resuelvo. C es igual a la raíz de 5 al cuadrado, es tener 5 por 5, que me da 25, más 4 al cuadrado es tener 4 por 4, que me da 16. Si yo sumo eso, 25 más 16 me da 41. Y luego simplemente en la calculadora busco raíz de 41 y me doy cuenta que es 6,4. Eso vale la hipotenusa, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si te sale un ejercicio en el que te dan un cateto, ¿cierto? Bueno, es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto. Te están dando un cateto, ¿cierto? Que es el cateto mediano, entonces el cateto B, ¿cierto? Y la hipotenusa. Te piden hallar el lado que falta. Entonces, si vos comparás con el triángulo que está al principio, nos damos cuenta que es el lado más corto. Por tal, es el cateto A. El que me piden es el cateto A, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hallo yo? ¿Cómo yo hallo el cateto A? Entonces el cateto A lo hallo como la raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. Entonces el cateto A lo hallo como la raíz cuadrada de C al cuadrado. C vale 8. 8 al cuadrado menos B al cuadrado. B vale 5 al cuadrado. Ahora resuelvo. 8 al cuadrado es 64 menos 5 al cuadrado que es 25. 64 menos 25 me da 39 y le saco la raíz a esa cantidad y me da que el valor es 6,25. Y te puede salir un último caso, perfecto, que es cuando te dan la hipotenusa, el lado más largo y el lado más corto, que se llama A. Y te piden que calcules el lado mediano, que sabemos que es el cateto B. ¿Cómo calculo yo la medida del cateto B? Según la fórmula, es la raíz de C al cuadrado menos A al cuadrado. Entonces, yo sé que es la raíz de C al cuadrado, entonces 7 al cuadrado menos A al cuadrado, que es 3 al cuadrado. 7 al cuadrado, 7 por 7 me da 49 menos 3 por 3 que me da 9. 49 menos 9, 40 y raíz de 40 que es 6,33. Entonces básicamente eso es teorema de Pitágoras, ¿cierto? Te aconsejo que por favor veas el video
que te compartí. Ese video es muy didáctico, muy fácil de entender, y él menciona otros ejemplos que todos se resuelven como te acabo de explicar. Entonces, por favor, revísalos para que tengas un mejor y un mayor entendimiento sobre el tema. Me comentas cualquier duda que tengas. Que estés muy bien.